Damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la bendita y poderosa palabra de Dios. Para nosotros es un placer ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y sin más, vayan a sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 6. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Diga conmigo, misterio de su voluntad. Gracias a la gracia de Dios, Dios nos ha dado el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría para conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así a las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Padre, yo te doy gracias por esta palabra verdadera del Evangelio. Bendigo tu nombre, Señor, y yo te doy gracias por esta palabra que vamos a compartir esta noche. Amén y amén. El tema de esta noche se llama el misterio del nuevo pacto y la gracia para los gentiles. El misterio del nuevo pacto y la gracia para los gentiles. Si uno pudiera conocer la mente de Dios, uno nadara en una maravilla de conocimiento y de sabiduría eterna, que jamás pudiéramos llegar al fin del conocimiento total de lo que Dios conoce. Sin embargo, en la voluntad de Dios antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan de creación. Y no solo un plan de creación, sino que Dios no está nunca, jamás. Usted verá que Dios está improvisando en nada. Todo lo que Dios ha hecho ha sido hecho conforme a un propósito específico. Y todo lo que está en la tierra tiene que ver con el propósito por lo cual Dios creó todas las cosas. Ahora bien, la iglesia era un misterio escondido en Dios antes de crear el mundo. Cuando hablamos de la iglesia, es el término iglesia, que es congregación. O sea, la congregación de los santos del Cordero. Ahora bien, Dios, a través de la gracia de Dios que ha derramado en nosotros, nos ha dado sabiduría e inteligencia. Nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos comprender cuál es el misterio de su voluntad. Digan conmigo, misterio. Ahora bien, este misterio ha sido revelado por medio de los apóstoles y profetas a la iglesia por la inspiración del Espíritu Santo, dejándola plasmada en las Escrituras. Ahora, el apóstol Pablo, hablando de la elección de la iglesia como tal, ¿no? no de individuos, sino del todo de la iglesia, de lo que Dios predestinó para gloria,
Y Dios tenía todo escondido, había un misterio que no fue dado a revelar, a conocer en otras generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a través de sus santos. El Espíritu Santo es un Dios que es un Dios administrador, ¿ok? Si vamos a ver algo, miren lo que dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Mire la palabra dispensación. La palabra dispensación, viene el término dispensar, ¿sí? Administrar, ¿ok? Lo que está diciendo que Dios le plació reunir toda la revelación de su conocimiento, todo el misterio de su voluntad, reunirlas en Cristo. Escucha bien, reunir todas las cosas en Cristo, según la administración del cumplimiento de los tiempos. O sea, que a través de toda la historia, usted puede ver a través de los pactos, parte de la revelación que el Espíritu Santo dio a los profetas, ¿ok? Empezando por Moisés, y a través de todos los profetas del antiguo pacto fue revelando elementos del propósito divino para esa generación en específico, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios no dio toda la revelación de una vez y por todas, ¿verdad que no? Si vamos a la Biblia, podemos comprender que está compuesta de 66 libros, llamados libros canónicos, que comprende la revelación de Dios. Y esa revelación no se dio de un día para otro. Dios la dio alrededor de 1500 años en diferentes lugares a diferentes hombres. Y Dios quiso dispensar toda la revelación o administrar la revelación para revelarla según su beneplácito y el cumplimiento de los tiempos. Entienda bien, para toda revelación divina Dios tiene un tiempo de cumplimiento, lo que se llama en el argot teológico el kairos de Dios. ¿Qué es el kairos? El tiempo de Dios. Pero el problema de esto es que Dios no tiene tiempo. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. O sea, Dios trasciende. Ahora bien, ¿qué podemos entender como el kairos de Dios? O sea, el kairos viene de la palabra cronos, que habla del cronos, del tiempo, donde sale la palabra cronómetro, o la palabra, de ahí sale el término reloj, que el tiempo, marca el tiempo. ¿Y Dios quién creó el tiempo? Dios. Dios hizo las lumbreras en la creación, la luna y el sol, lumbrera que marca el día, la hora, el tiempo, los días y los años. ¿Por qué? Porque Dios en su creación reveló, o sea, Dios tenía un plan para que se cumpliera todo lo que Dios tiene con los hombres a través de los tiempos. ¿Ok? ¿Qué es el kairos de Dios? Es el cumplimiento de la palabra de Dios, de la revelación de Dios en el tiempo humano. O sea, que Dios irrumpe y cumple su palabra en un tiempo específico, a través de los tiempos. Ahora bien, toda la revelación del misterio de su voluntad estaba escondida en Cristo. O sea, cuando tú ves los pactos, el antiguo pacto, el nuevo pacto, todo revela a Cristo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, dijo: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan que hemos estado predicando sobre Cristo es la revelación de Dios? O sea, Cristo es la revelación de todas las cosas. Es el cumplimiento, es el verbo, es la palabra. En Él se cumple toda la escritura. Está toda la revelación de Dios escondida en Cristo. Y que Dios la ha manifestado a través de su revelación en Cristo. Para demostrar que Cristo es el cumplimiento de la revelación dispensada a través de todos los tiempos. ¿Usted me está entendiendo? O sea, Dios administró la revelación, la fue dando a cuentagotas a través de los profetas y apóstoles, hasta llegar el tiempo donde Cristo se manifestó. Y todo el cumplimiento de la vida eterna, de la gloria eterna, está escondido en Cristo. ¿Me entienden? De tal manera que el antiguo pacto revelaba a Cristo y el nuevo pacto revela el cumplimiento de esa profecía en Cristo y demuestra el desenlace de la eternidad en Cristo. O sea, Dios le plació cerrar todo el misterio de su voluntad en Cristo. Si alguien quiere conocer el propósito,
la revelación de Dios, el misterio de su voluntad, tiene que conocer a Cristo. Tiene que ver el cumplimiento de la palabra en Cristo. Porque no es simplemente leer la palabra. Hoy día vemos como muchos predican cuantagotas textos del Antiguo Testamento separando a Cristo de los elementos del cumplimiento de la revelación profética que Dios dispensó a través de los tiempos en el cumplimiento, así como las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Se entiende? Entonces en Cristo está todo el cumplimiento del plan de Dios para los hombres. ¿Ok? Cristo es el cumplimiento de toda la palabra profética. Ahora, a través de los tiempos, Dios fue cumpliendo esas palabras proféticas, como en la primera venida de Cristo. Y Dios va a cumplir las otras palabras que en Cristo han sido profetizadas, pero que todavía no se han cumplido. Y que están a la puerta. Entonces, de tal manera que Dios dispensó, administró la revelación y la escondió a Cristo para que en Cristo pudiéramos tener entendimiento, revelación de su sabiduría y poder comprender el plan de Dios para nosotros. ¿Usted está entendiendo? Dios tiene un tiempo para todo, para el cumplimiento de todas las cosas. Y Cristo es ese cumplimiento. Todo ese cumplimiento estaba encerrado en Cristo. Ahora bien, vamos a ver, porque Abraham, Dios creó o llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, quien era Abraham, un señor de 99 años, que su mujer era estéril y además no tenía reglas. O sea, Abraham no tenía hijos. Y ya en una edad avanzada tampoco tenía mucha relación sexual, que se diga. Y Dios llama a ese hombre y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Dios hace un pacto con Abraham y le dice: mira las estrellas del cielo y mira la arena del mar. Si la puedes contar, así será tu descendencia. Y le mostró las estrellas de los cielos y la arena del mar. Dios, cuando hace que Abraham llegue a la tierra prometida, que estaba parado sobre ella, la tierra de Canaán, Dios le dice: mira a tu izquierda y a tu derecha. Todo esto te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios hace un pacto con Abraham y le da una promesa. Todo pacto de Dios que Dios hace con el hombre, óigase bien, Dios hace pacto con el hombre. Dios da una promesa en cada pacto, y cada pacto tiene una revelación del cumplimiento de todas las cosas. ¿Ok? Abraham le creyó a Dios y le fue contado con justicia, porque en el año que pasó, Dios le dio a Isaac y le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjese usted. Y basado en esa promesa, el pacto de la circuncisión, hecha con sangre, porque ningún pacto de Dios está sin sangre, todo es con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y todo pacto debía sellarse con sangre. O sea, Dios establece la circuncisión para decirle a Abraham: yo voy a cumplir mi promesa. ¿Ok? 500 años después, Dios saca de la tierra de Egipto a Israel, que estaba cautivo. ¿Quién era Israel? Era descendencia de Jacob, que es Israel, que Dios le cambia el nombre en el vado de Jaboc, y viene de la simiente de Isaac, hijo de Abraham, hijo de la promesa. Y después de 400 años de esclavitud, Dios hace libertarlos por mano de Moisés y los lleva hacia la tierra prometida. ¿Ok? En cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Ok? Y en ese caminar Dios establece el pacto de la ley en el monte Sinaí, en el monte Horeb. ¿Quién es el mediador de ese pacto? Moisés. Dios a través de Moisés. Moisés era un tipo de Cristo, el libertador de su pueblo.
y el instrumento de Dios, a que Dios usó para libertar a su pueblo, introducirlos en la tierra. Ahora bien, ese pacto también tenía promesas, y era la promesa de un reino, la promesa de la tierra prometida, y la promesa de que Dios estaría con ellos siempre y cuando ellos obedecieran ese pacto. ¿Ok? Sin embargo, Israel se rebeló contra Dios y violentó el pacto. Ahora bien, todas las promesas del antiguo pacto son terrenales. ¿Con quién se hizo el antiguo pacto? No fue con la iglesia. La iglesia no existía. Se hizo fue con la nación de Israel. Por lo tanto, ¿quién está en la tierra prometida? La iglesia. No, Israel. Porque cada pacto tenía una promesa. ¿Ok? Para los obedientes. Y fíjate que más de una vez Israel fue sacado fuera de su tierra porque violentó el pacto. ¿Ok? Sin embargo, todo eso era sombra de lo verdadero. Porque Dios escondió todas las cosas en Cristo. Todo eso era sombra de lo celestial. Sin embargo, en Abraham habían dos simientes. La simiente celestial y la simiente terrenal. Porque Dios le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y también le dice, mira el polvo de la tierra, si lo puedes contar, así será tu descendencia. Dios le muestra dos descendencias, una celestial y una terrenal. La descendencia de Abraham según la tierra, según la carne, es Israel. Y la simiente celestial, según Dios, según las estrellas, es la simiente de la fe. Como el apóstol Pablo habla en su carta a los Gálatas capítulo 3, que Dios hizo hijos de Abraham a los de la fe. ¿Ok? Así que los gentiles fueron bendecidos en el creyente Abraham porque creyó. Y a través de la fe, los hijos de Abraham o los hijos de la fe son partes de la promesa. Había una promesa celestial y una promesa terrenal. Y todo parte de la promesa. Ahora, Dios crea una nación, Israel, que no existía. No existía porque Abraham era de Ur de los Caldeos, lo que hoy día es Irak, Babilonia. Y donde comenzó todo, donde está el huerto del Edén. El río Éufrates, el río Tigris, ahí está ubicado el huerto del Edén. El Hidekel, todos esos ríos eran referentes a esa zona geográfica. Y Dios toma a Abraham y le da una promesa, y de una manera sobrenatural le da al hijo la promesa. Ahora, cuando le dicen tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra, no se refería a Isaac, se refería a Yeshua, el hijo de la promesa. Porque a través de la línea de Isaac, el hijo sobrenatural que vino por obra de Dios, en una obra sobrenatural que Dios pone en una edad tan avanzada en Sara, y hace que pueda fecundar Abraham y tener a Isaac, cumpliendo Dios las promesas. Y como Abraham le creyó a Dios, se cumplió la promesa. Entonces, porque él obedeció y creyó a Dios, recibió la herencia que les fue prometido. Dios lo llevó a la tierra prometida. Y por consiguiente a todos los hijos de Abraham, según la carne, según la tierra, le entregó la tierra prometida a su descendencia. Ahora bien, hay una promesa para toda la familia de la tierra que fueran parte de los hijos de la fe, y era la herencia de la herencia numerosa de los hijos de Dios celestiales. ¿Ok? La simiente de las estrellas, tipo de los celestiales. Y mira, yo quiero que usted vea algo. Dios, escondiendo todas las cosas y llevándolas hacia el cumplimiento de todas las cosas, Dios promete un nuevo pacto, porque Israel había violentado el primero. Pero todo esto era incumplimiento del propósito divino. Ahora, si vamos a la Biblia, vamos a ver este nuevo pacto, y como es un nuevo pacto, tiene otras promesas que no son las del antiguo pacto. ¿Ok? Así que todo el que esté en el nuevo pacto, su cumplimiento no es la promesa del antiguo pacto, por cuanto ese pacto no está operativo para él, sino aquel en el cual él está. En el caso del nuevo pacto tiene otras promesas que las que vamos a ver ahora. ¿Ok?
Vamos a ir a nuestra Biblia, a Jeremías, capítulo 31, 31 al 33, y vamos a ver esta verdad, donde Dios a través del profeta Jeremías le ofrece a Israel un nuevo pacto. Jeremías 31, 31, 33. Y yo quiero que usted preste mucha atención, porque Jeremías no era un profeta para la iglesia. ¿A quién le profetizó Jeremías? A Israel, específicamente a Judá. ¿Ok? A los judíos. Veamos el versículo 27, mejor, vámonos al versículo 27, mejor, un poquito más atrás. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá simiente de hombre y simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y infringir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahvé. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, la maldición generacional no opera en el nuevo pacto, porque cada quien dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, cada quien pagará por su pecado. Sigue diciendo: he aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto. Mira la palabra ahí. En las cuales haré, está hablando del futuro. ¿Ok? Nuevo pacto. ¿Con quién? Con la iglesia. ¿Qué dice ahí? Con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué dice nuevo? Porque anteriormente había otro. ¿Ok? Vamos a ver algo. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Viste? Está hablando de otro pacto diferente. Pacto nuevo, no es un pacto renovado. ¿Ok? Dice: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel. Casa de Israel, no de la iglesia. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Ya no como en tabla de piedras, como lo hizo en la ley, en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, o en el Pacto de Moisés. ¿Está entendiendo? Dice: le daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto es muy importante, porque Dios le ofrece de que llegaría el tiempo donde Dios haría un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque yo había invalidado su pacto al no obedecerlo. ¿Ok? Sin embargo, un pacto no caduca por otro pacto, sino sigue procedimiento para los que están en ese pacto. Sin embargo, Dios estaba ofreciéndole a la casa de Israel, a la casa de Judá, que iba a hacer un nuevo pacto, pero que esta vez no escribiría la ley en las tablas de piedra, como en las tablas de la Torá, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, en las tablas de piedra como se lo escribió a Moisés, sino esta vez sería en la mente y en el corazón. Ahora bien, si vamos, entendemos que el nuevo pacto ¿con quién es? Con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Ok? Es una promesa para ellos, porque anteriormente había otro pacto que ellos invalidaron, pero que Dios iba a renovar. Si leemos todo el capítulo 31, el contexto, nos daremos cuenta que ellos habían violentado el pacto y Dios los había juzgado. Sin embargo, Dios les estaba dando la promesa de que ellos los haría regresar de la esclavitud. ¿Ok? Porque Nabucodonosor, Dios lo iba a llevar cautivo por 70 años. ¿Ok? Después de 70 años de cautiverio, manos de Babilonia y los medos persas, ellos regresan a la tierra. Y a partir de ahí, 400 años de silencio duraron hasta la manifestación de Cristo, el mediador de ese nuevo pacto. O sea que no demoró mucho en que Dios cumpliera esta palabra. Ahora bien, si nos damos cuenta, es porque ellos invalidaron un pacto y va a ser con ellos el nuevo pacto. ¿Ok? Es para ellos el nuevo pacto. Vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 8. Si vemos, es el Nuevo Testamento,
Y ese Nuevo Testamento le escribe a los hebreos, o sea, le escribe a los hebreos, a los del otro lado del río. O sea, no le está hablando a los gentiles allí. ¿Ok? Vamos a ver algo allí interesante. Hebreos 8, 1. Fíjese usted el epílogo o el título que tiene arriba. El mediador de un nuevo pacto. Ahora, vamos a ver, así como en el antiguo pacto el mediador fue Moisés, o sea, quien fue el intermediario, el que trajo ese pacto y lo presentó al pueblo, el pacto que Dios hizo. Ahora vino otro para mediar y ser el portavoz de ese nuevo pacto. Vamos a ver, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si vemos en el primer pacto, Moisés introduce el pacto en el tabernáculo en la tierra, porque era un pacto para la descendencia según la carne de Abraham. ¿Ok? Ahora, este nuevo pacto es un pacto celestial, porque el mediador de ese pacto, ese sumo sacerdote, vino del cielo. Y es el que entró en el cielo para presentar la señal de ese pacto hecho. Ahora veamos esto. Si entendemos que un pacto es una alianza, ¿ok? Es una alianza hecha o un compromiso hecho por el testador, en este caso Dios. O sea, Dios está comprometido a cumplir ese pacto. Y el que viole ese pacto, las bendiciones no le vendrán sino el castigo. ¿Ok? En cada pacto ha habido castigo. Y en el nuevo pacto también lo hay. ¿Ok? Cuando Israel violó el pacto, vino castigo. Dios lo juzgó, lo sacó fuera de la tierra. Vinieron los enemigos. Y en el nuevo pacto también hay castigos para los desobedientes o los que violenten la obediencia al pacto. Ahora, si entendemos que este pacto va a ser con la casa de Israel, hay que entender todo lo que se desprende de eso. Vamos a seguir leyendo para no confundir. Dice: el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando de un tabernáculo que levantó el Señor Jesús y no el hombre, o sea, no Moisés. Moisés era un tipo, ¿ok?, que reflejaba a Cristo, ¿ok? Era una revelación, una sombra profética. Y sigo diciendo: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En el caso de Cristo como sumo sacerdote. Así que, si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque Jesús no vino él no era levita. Así que, si estuviera en la tierra, él no fuera sacerdote. Él era de la tribu de Judá. Y sigue diciendo: no sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran la ofrenda según la ley. ¿Ok? Porque estaba instaurado el sacerdocio levítico en la ley, en el antiguo pacto, los cuales sirven a lo que es, diga conmigo, figura y sombra de las cosas celestiales. Fíjense usted que todo pacto que Dios hizo reflejaba era Cristo. Pero aunque eran pactos terrenales, eran figuras de las cosas celestiales. O sea, lo que ellos hicieron estaba reflejado en lo que había en los cielos, para reflejar proféticamente lo que algún día, el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, Cristo cumpliría como el pacto perfecto, y era el que cumpliría el elemento de esa sombra profética que hizo Moisés y Abraham. ¿Ok? Si seguimos leyendo, dice: sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Porque era un modelo de las cosas celestiales. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor
pacto. Este nuevo pacto es mejor que el antiguo, porque es el cumplimiento, es la verdad de Dios. Es la dispensación, el cumplimiento de los tiempos, la sabiduría escondida. Y seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Está mejor, en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Diga conmigo, este mejor pacto está establecido sobre mejores promesas. Cada pacto tenía una promesa, que era una sombra de lo celestial. ¿Ok? Ahora bien, este mejor pacto que iba a establecer el Señor, el sumo sacerdote del cielo, que erigió el tabernáculo celestial, está basado sobre mejores promesas. O sea, no podemos fundamentar, y ya vamos a entender cómo es esto, que el nuevo pacto y las promesas para la iglesia. Vamos a ver. Pero aquí es muy importante decir esto. Nosotros no podemos fundamentar las promesas del evangelio en las promesas del antiguo pacto. Eso es un error, porque todo eso era sombra profética y elementos para aquellos que estaban en ese pacto, o sea, los que estaban en la ley, Israel. ¿Ok? Ahora seguimos leyendo. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, porque era sombra, no podía ser lo perfecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, mire usted, casa de Israel y casa de Judá, un nuevo pacto. ¿Qué está haciendo la escritura de los hebreos? Recitando la profecía de Jeremías. O sea, era una promesa que Dios estaba haciendo. ¿Con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá, no la iglesia. ¿Ok? Seguimos. No como el pacto que hice con su padre el día que los tomé de la mano para sacarla de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, o sea, lo infringieron, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Ok? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré sobre ellos por Dios, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque será principio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Ok? Ahora, ¿con quién es este nuevo pacto? Casa de Israel y casa de Judá. ¿Dice quién? El Señor. Está claro. Ahora bien, es muy importante que este nuevo pacto está basado en mejores promesas y está próximo a desaparecer el antiguo, porque el nuevo es el cumplimiento del antiguo y además está basado en mejores promesas. Son otras promesas, son figuras, las cosas celestiales. Las promesas son celestiales en este nuevo pacto. Ahora bien, Jesús es el mediador de este nuevo pacto. ¿Con quién? Con Israel. Jesús, Yeshua, mediador del nuevo pacto, que hizo la ley espiritual del amor viniera al corazón de aquellos judíos que aceptaran el nuevo pacto. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Esto tendrá una segunda parte. ¿Okay? Mateo 26, 27, 28. $400 años después de aproximadamente de la profecía de Jeremías, versículo 27-28 dice: estaban cenando la Pascua Jesús y sus discípulos,
Y tomando la copa y bebiendo, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Quién establece ese nuevo pacto? Jesús, en su sangre, la sangre del nuevo pacto. Bebed de ella todos, porque está la sangre del nuevo pacto, porque por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué? Porque las del antiguo pacto estaba basado también con sangre, sacrificio de animales, y no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían mientras venía lo perfecto. Entonces Dios establece un nuevo pacto, un mejor pacto, basado en mejores promesas con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, ¿con quién celebra la cena del Señor aquí el Señor Jesús? Con discípulos judíos, 12 discípulos de las 12 tribus de Israel, uno por cada tribu. ¿Ok? Representación de la casa. Dios estableciendo el nuevo pacto a través de la sangre del Cordero. Si vamos a Hebreos 9:15, justifica esto. Hebreos 9:15. Dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había dado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjense usted que la del nuevo pacto, la promesa es la herencia eterna. Gracias a que la sangre del nuevo pacto quitó las transgresiones que había puesto el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque la ley nadie la cumplía, nadie podía cumplir. La ley de Dios era santa, buena, pero nadie podía vivir a la manera de Dios, porque eran pecadores y estaban destituidos. De tal manera que la ley terminaba condenando al pecador, y era imposible que en la ley nadie fuera justificado, sino condenado. Era necesario, por eso Israel siempre vivía violando el pacto, porque aunque ellos quisieran, no podían. Y Dios estableció un nuevo pacto para quitar la transgresión y darle una mejor promesa, porque Dios ama a Israel. Dios ama a su pueblo, porque lo creó Él. Ahora bien, esta casa de Israel, de ahí saldría el Salvador del nuevo pacto. Era mediador, por eso tenía que ser de esa casa que saldría el que establecería un nuevo pacto. A fin, ¿ok? Muy importante eso. Ahora, gracias a eso, Dios usó esa nación para traer un Salvador a la humanidad. Porque la promesa de Abraham era: en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y vamos a entender cómo los gentiles, por la gracia de Dios, entramos a esta gracia, a este pacto, y cómo esa bendición de la liberación nos alcanzó a nosotros. Hermanos, cuando uno entiende esto, uno no puede dejar de darle gloria y alabanza a Dios, porque nosotros no éramos gente de pacto, ni estábamos metidos en ese pacto. ¿Ok? Porque dice con la casa de Israel y casa de Judá. Eso está claro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí en Hebreos 12:24. Hebreos 12:24 establece que el Señor Jesús es el mediador de ese pacto. ¿Ok? 12:24. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, porque Abel era un tipo de Cristo que fue muerto por haber agradado a Dios, por presentar la mejor ofrenda y dar una ofrenda grata conforme a la voluntad de Dios. Vino Caín y lo mató, el pecador, el hijo de Satanás. Ahora, todos los pecadores aquí entregaron a Jesús a morir en la cruz. Los de Israel y los gentiles, ahí estaban los romanos y los judíos entregando a Jesús. Y se estaba cumpliendo el derramamiento de esa sangre para mediar ese nuevo pacto, que habla mejor que la sangre de Abel. O sea, Dios estaba estableciendo con la casa de Israel, con la casa de Judá, a través de la muerte de Jesús, ese nuevo pacto prometido y profetizado por los profetas. ¿Ok? Ahora bien, por esa sangre, Dios establece ese nuevo pacto.
Pero como en todo pacto establece para justicia la fe, o sea, Abraham tuvo que haberle creído a Dios para ser justificado y ser libertado y que se cumpliera la promesa de ese pacto hacia él. ¿Ok? Cristo cumplió la ley y ese era el Hijo amado en quien tenía complacencia. Por eso fue justificado y fue bendecido. Israel fue introducido en la tierra prometida por las promesas de las promesas a Abraham, del pacto de la promesa. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos que el nuevo pacto, que es Cristo, vino en cumplimiento de lo que los profetas anunciaron en cuanto a la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Entiendes? Mediador de ese nuevo pacto que estaba basado en mejores promesas, herencias eternas, de una herencia eterna, según Hebreos 9:15. ¿Ok? Cuando Cristo celebra la cena del Señor con sus discípulos, le dice: toma, come el vino, era representación de su sangre, que era un tipo de ese nuevo pacto. Ahora bien, es muy importante que entendamos la gracia de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque, como le acabo de decir, para que operara el pacto y viniera la bendición de esa promesa y se aplicara el pacto, a esa persona tendría que haber la fe que los movía a obedecer ese pacto. ¿Ok? Porque la fe sin obra es muerta, tal como lo dice Santiago. La fe siempre nos va a llevar a actuar, a tomar decisiones, a obedecer esa palabra que está basada en ese nuevo pacto. Ahora bien, en Israel, Cristo resucitó de los muertos y 50 días después, cumpliendo la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las semanas, cumpliendo la ley, porque todo estaba escondido en Cristo. Y toda la revelación era revelación de Cristo y de la gloria y de todas las promesas dadas en Cristo. Y uno puede entender, hermanos, y uno puede ver cómo se cumple la palabra, porque 50 días después el Espíritu Santo llega en Pentecostés. Hechos capítulo 2, ¿estaban quiénes? Estaban los 120 reunidos en el aposento alto orando. ¿Quiénes eran? Gentiles y judíos de la casa de Israel, los discípulos, María la madre de Jesús, María Magdalena y otras, muchas mujeres estaban allí, más gente de toda nación, pero eran judíos que habían venido al peregrinaje de la fiesta de Pentecostés. En Pentecostés todos los judíos de la tierra hacen peregrinaje a Jerusalén para celebrar Pentecostés. Todos los que estaban ahí eran casa de Israel, casa de Judá. Ahora bien, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. ¿Ok? Introduciéndose sobre aquellos que habían creído en Jesús, como la sangre que los limpió, que les libró de esas transgresiones. Porque ¿qué decía el nuevo pacto? Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, y será mi pueblo. O sea, que en el nuevo pacto ya no iba a estar en tablas, solamente escrita en tablas o en libro. Por eso Pablo habla del ministerio del Espíritu, no el de la letra que mata, sino la letra que revela a Cristo, mediador del nuevo pacto, que limpió las transgresiones y que manifiesta la poderosa ley de Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vino a vivir dentro de aquellos que habían sido lavados y que eran parte de ese nuevo pacto porque habían creído que Jesús era ese mediador de ese nuevo pacto y que era el pacto de Dios en cumplimiento de todas las promesas dadas a Abraham, a las promesas dadas a través del pacto antiguo en Moisés, que era sombra de lo que habría de venir. Y los que recibieron y obedecieron esa palabra, ese pacto, y creyeron en él, recibieron el Espíritu prometido, como Joel había profetizado: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes, vuestras hijas profetizarán. Ahora, ¿qué pasó? No toda de la nación, de la casa de Israel, de la casa de Judá, creyó en ese pacto. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11 sobre la elección a Israel
y cómo ellos tropezaron en la piedra de tropiezo porque andaban en la ley no por fe sino por obras y no pudieron ver el cumplimiento de esa palabra profetizada en los profetas y en la Torá, en Cristo, como el mediador de ese nuevo pacto, por lo cual fueron desgajados de la ciudadanía. ¿Por qué? Por incrédulos, y al no obedecer ese pacto fueron juzgados por Dios y fueron desgajados de la rama natural. Ahora Pablo, que le habla a los gentiles, les dice que fuimos injertados por medio de la fe en él, ya que muchos en la casa de Israel parcialmente fueron endurecidos por su incredulidad, porque además los profetas habían dicho por causa de la incredulidad de Israel que sería llamada otra que no era su pueblo, y a la no amada le llamarían amada. Los gentiles éramos perros cojos, por eso los judíos algunos los llaman los perros, y son enemigos del evangelio por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos gente de pacto, y gracias al endurecimiento de Israel parcial, no total, porque muchos sí creyeron, y de hecho hoy en Israel hay muchas iglesias que siguen creyendo, su pueblo, en lugar de los desgajados, fuimos injertados nosotros. Por eso dijo el apóstol Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fueron injertados al olivo. ¿Ah? Gracias a la gracia de Dios. Por eso le digo a los discípulos judíos, apóstoles enviados, y por todo el mundo y predique el evangelio a todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y así los gentiles y judíos, los gentiles pasaron a ser parte de esa rama que creyó. Cuando habla de los gentiles creyentes, o sea, la iglesia entre los gentiles, nosotros fuimos injertados por medio de la fe, porque en lugar de los que no creyeron, nosotros sí creímos en ese mensaje, aunque no lo vimos. Por eso dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ok? Y por medio de la fe nosotros fuimos injertados. Ahora, eso no quiere decir que Dios haya desechado a Israel, a los que no creen, porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. Bien lo dice la Escritura. Lea Romanos capítulo 9 al capítulo 2. Por eso debemos orar por la nación de Israel. Pero gracias a la dureza, los gentiles fuimos entrados a esa gracia, a esa gloria. Ahora, mire bien, si vamos a Hebreos, primera de Pedro, capítulo 1, que siempre aquí lo hemos predicado, nos vamos a dar cuenta de un detalle. Porque esa promesa es para la casa de Israel y la casa de Judá, que estaba en el nuevo pacto. ¿Quién era Pedro? Apóstol a la circuncisión, o apóstol a los judíos. ¿Ok? Mientras Pablo lo era a los gentiles. Y vamos a primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leerlo, no desde el versículo 3 como siempre lo leemos, vamos a leerlo del versículo 1. ¿Ok? Vamos a ver algo. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son los expatriados? ¿Quiénes eran los que salieron de todo Jerusalén siendo perseguidos? Los judíos, la dispersión, la diáspora. Los expatriados, le está hablando a judíos que estaban fuera de su patria, Israel. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, porque todo pacto hay que obedecer, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que es la sangre de ese nuevo pacto. Gracias y paz sean multiplicadas. ¿A quién le está hablando Pedro ahí? A los expatriados, a los salvos de entre los judíos, a los salvos.
Y sigue diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Si ve, la herencia es celestial, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, como lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. Ahora, el nuevo pacto está basado en mejores promesas, como lo dice Hebreos 9:15, que habla de la herencia eterna, no parcial, como es la herencia terrenal, que es mientras el hombre vive. Entonces, estas mejores promesas tienen que ver con la herencia que está reservada en los cielos. Ahora, aquí le está hablando a los expatriados, porque los del nuevo pacto era con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, como no todos aceptaron esto, es ahí donde se nos abre la puerta para nosotros, los gentiles. Se nos da la oportunidad de salvación, cumpliendo la promesa de lo que Dios le hizo a Abraham, que en tu simiente serían benditas toda la familia de la tierra. O sea, también tenía Dios un propósito. Ahora, ese misterio estaba escondido en Dios antes de la fundación, y que Dios no lo dio a conocer en otras generaciones, porque Él dispensa la revelación, y que todo estaba escondido en Cristo, haciendo ahí es donde nace la iglesia. Cuando los gentiles entran, y la iglesia, que la congregación de los santos, que era con la casa de Israel, que la iglesia nace en Israel, pues era con puro judío. Ahora, cuando se nos habla la oportunidad ir y predicar el evangelio, empezaron a creer los gentiles, a recibir el Espíritu prometido, y esa promesa del nuevo pacto también empezó a aplicárselo a aquellos que obedecieron el mensaje del evangelio del nuevo pacto y entraron a ser parte de un pacto que no era para ellos. O sea, ese pacto no era para nosotros. Sin embargo, un pacto celestial que está basado en mejores promesas, se nos abrió la oportunidad de entrar por medio de la fe, gracias a la gracia de Dios. Amén. Los gentiles somos parte del mismo cuerpo gracias a la gracia de Dios, porque si Dios no hubiera endurecido a la nación de Israel, tú y yo no estuviéramos aquí. Si vamos a Efesios capítulo 2, ya vamos a terminar. Efesios 2, vamos a leerlo desde el versículo 1. Y Pablo, apóstol a los gentiles, le habla a la iglesia de entre los gentiles, a Efesios, que estaba ubicada en Asia Menor, que hoy día es Turquía. Y vamos a ver algo tremendo. Efesios 2, cuando leemos salvo por gracia, vamos a ver cómo nosotros entramos a esa gracia por medio de la predicación del evangelio, la oportunidad que se nos abre a nosotros, a un pacto que no era nuestro, ni una promesa que no era nuestra, pero gracias a la promesa Dios tenía un plan que a través de Israel salvara a las naciones. Gloria a Dios. Por eso dice que la salvación viene de los judíos. Y miren lo que dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Aquí le está diciendo a los gentiles salvos, a los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira. Que no se crea que Dios bendice, no. Si no se arrepienten y son lavados con la sangre del Cordero, ya están bajo maldición, bajo la ira de Dios. Sigo leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, y ahí es donde está la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros, que con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Fuimos injertados por medio de la fe. Por eso Pablo le habla a los gentiles y le dice: no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido un endurecimiento parcial a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo, porque vendrá de Sion el libertador, que vendrá y que quitará los pecados, tal como Dios lo había anunciado al nuevo pacto. Si usted sigue leyendo el capítulo 31, ahí es donde Dios promete que nunca faltará el nombre de Israel como nación. Hablando del nuevo pacto, imagínense.
Y los versículos anteriores está hablando del regreso de Israel y del regocijar en su tierra con su rey. O sea, está hablando del milenio, ¿okay? Que se aplique esa liberación a Israel. Sin embargo, la primera liberación vino hacia los judíos a través de la predicación del evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y luego al griego o al gentil. Porque Cristo vino primero a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces primero se le ofreció a la casa de Israel. Como muchos de ellos lo rechazaron, se nos abre la oportunidad a nosotros, por gracia. Y sigue diciendo: juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira la promesa de los lugares celestiales. Ya nos hizo, pero se consumará en la vida eterna. Y sigue diciendo: para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, mediador de ese nuevo pacto. Para mostrarnos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mira la fe ahí. Y esto no es de nosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿En qué habla de la obediencia? Está hablando de acceder al evangelio y a obedecer el llamado a esta salvación a través de la fe, caminando y siguiendo a Jesús todos los días de nuestra vida. Y sigue diciendo: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, mire usted, los gentiles, en cuanto a la carne, nosotros, los que no somos judíos, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos de la ley, hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Mire, fuera del pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Marca ahí, ciudadanía de Israel. No es que quiere decir que nosotros somos judíos y nos hacemos ahora pueblo de Israel, sino fuimos parte, hechos de la ciudadanía de Israel, cuando habla de la ciudadanía celestial para la gente del nuevo pacto. ¿Okay? La ciudadanía de Israel, porque el nuevo pacto era con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso habla de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Mire usted, porque los pactos de la promesa eran con Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estamos tú y yo, sin pacto, sin esperanza y sin Dios. Mire usted cuán gloriosa es la gracia. Y sigue diciendo: en aquel tiempo, 13, pero ahora, diga conmigo, pero ahora, en Cristo Jesús, el cumplimiento de los tiempos, la revelación de Dios, la salvación del nuevo pacto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea nosotros, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, gracias a esa fe, que sí hemos creído en el mensaje de la salvación, fuimos lavados con esa sangre del nuevo pacto. Y por eso celebramos la cena del Señor, porque fuimos hechos cercanos ahora, gracias a la fe. Porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué ambos pueblos? Judíos y gentiles de la fe. Creyentes. Judíos creyentes y gentiles creyentes. Porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno. Por eso Pedro Dios tiene que reventar el paradigma de que los gentiles eran inmundos cuando le baja los lienzos. Pedro, párate, Matico, no, Señor, porque nada como un inmundo ha entrado en mi boca. Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú como un inmundo. Y ahí se le revela que vendrían a buscarlo, y fue a casa de Cornelio y le predicó un gentil, y vino el poder del Espíritu Santo sobre él, que creyó. Y empezó y dijo: de manera que sobre los gentiles también le he dado el don de Dios para arrepentimiento. Y se maravillaban. Y algunos en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, quisieron hacer judaizar a los gentiles. Y ellos dijeron: ¿por qué se les obliga a hacer algo que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Y nosotros hemos recibido la salvación por medio de la fe. Y ellos recibieron el Espíritu prometido a través de la fe, porque le vamos a imponer carga que Dios le ha placido darle el Espíritu. O sea, los unió a través de la fe.
Entonces no le pongamos carga en la ley, porque Él es mediador de un nuevo pacto. El nuevo pacto basado, mejor pacto y basado en mejores promesas celestiales. Entonces sigue diciendo, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, por los pactos. Ellos tenían pacto, nosotros no, éramos inmundos. Ok, sigue diciendo, aboliendo en su carne la enemistad, en su cuerpo, en la cruz, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, ¿vio? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, hablando de la iglesia, haciendo la paz. Por eso gentiles y judíos creyentes, parte de este nuevo pacto, somos uno, la iglesia. En el tercer nivel, los que no han visto van a ver esto. ¿Ok? Ya vamos a terminar. Vino y anunció las buenas nuevas, dice. Y vino y anunció las buenas nuevas, las buenas noticias de paz a vosotros que estaban lejos, o sea, a nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos la entrada por un mismo espíritu al Padre. Es la ley en la mente y en el corazón. Y sigue diciendo, así que yo ya no soy extranjero ni advenedizo. Diga conmigo, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, herederos, edificados sobre el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Él es lo que nos unió, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Hermanos queridos, gracias a que por medio de esa gracia, a esa oportunidad que Dios nos dio, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:17, y si hijos somos herederos y coherederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos sido injertados a un pacto. Como en la ley, los extranjeros tenían que volverse a la ley de Dios y hacerse parte de la nación de Israel para que fueran parte de esa promesa y recibieran la bendición. Ahora nosotros fuimos injertados al nuevo pacto, no al antiguo pacto. Y ese nuevo pacto, que está basado en mejores problemas, tiene herencias celestiales. Y se nos hizo parte de ese pacto como uno solo, como parte de ese pueblo, con esa casa que recibió, gracias a que Dios eligió a Israel y la creó y la formó. Dios trajo al Salvador. Y bueno, los que de Israel, porque por eso la elección es general, no individual. Muchos de ellos se alejaron, siendo incrédulos. Y en lugar de eso, nosotros fuimos injertados porque hemos creído. Gracias a su gracia, a su amor, a su misericordia. Y ahora somos herederos de las mejores promesas del nuevo pacto. Somos parte de ese pacto. Fuimos hechos ciudadanos celestiales. Y hermanos queridos, por eso hay que vivir para Dios agradecidos todos los días de nuestra vida. Porque gracias a ese nuevo pacto y al misterio del nuevo pacto que estaba escondido en Cristo, se nos reveló la herencia eterna. Por eso dice Colosenses 1:26-27, el misterio que había estado oculto en Dios desde los siglos y edades, pero que ahora ha querido Dios dar a conocer entre los gentiles y dar a conocer la riqueza de su gloria para con nosotros en Cristo Jesús, que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Fuimos injertados a un pacto que no teníamos, estamos sin Dios en el mundo, y Dios tuvo misericordia. ¿Sabes qué? Hay que obedecer a Dios. ¿Cómo obedecer a Dios? Siguiendo firmes en la fe en Jesús, porque Él es el único que nos salva. Si somos incrédulos y nos apartamos, nosotros también seremos cortados, como lo dice Pablo a los romanos. Así que si Dios nos perdonó a las ramas naturales, a nosotros tampoco nos perdonará si no permanecemos en esta bondad. Por eso el escritor a los hebreos dice que estemos atentos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y si Dios no perdonó a los ángeles que se pecaron contra Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es grande lo que Dios nos ha dado cuando no éramos pueblo. Ahora Dios nos ha hecho uno junto a los judíos que han creído para ser parte de esas promesas. Padre, yo te doy gracias por la obra de Cristo.
Gracias por enviados apóstoles para predicar el Evangelio y darnos las escrituras que ellos escribieron para decirnos que gracias a tu gracia los gentiles fuimos injertados y la promesa del nuevo pacto se aplicó a nosotros. Gracias, Dios. Cuando no éramos nadie, tuviste misericordia de nosotros. Y como dice la Escritura, Señor, a todos encerraste bajo pecado para tener misericordia de todos. Tu gracia, sublime gracia que nos ha hecho cercanos. Y gracias, Padre, por esas promesas eternas. Permítenos permanecer firmes en Cristo Jesús y vencer hasta el final para que heredemos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias te doy, Señor, por hacernos parte de este pacto que no era con nosotros, pero te acordaste de nosotros teniendo misericordia. Por gracia somos salvos y te doy gracias por ofrecernos el Evangelio. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén. Brinden un fuerte aplauso al Señor, porque no éramos nadie y Él nos injertó para ser parte de ese reino. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Siga adelante.